Tiene el uso de la palabra don Manuel Bartlett. Bienvenida, doctora Jimena Puente. Ha sido muy interesante su informe, sobre todo este tema de su determinación de restituir la confianza perdida en la sociedad para las instituciones nacionales. Me parece que es útil esta clasificación por temas de las demandas de información que he recibido. Tal vez sería más útil para nosotros conocer específicamente qué tema, por ejemplo, educación, dice usted, educación, salud y justicia, en particular qué, para podernos ubicar en dónde están los puntos o conflictivos o aquellos en los que la sociedad requiere esa información. En lo general me parece un buen informe. Yo quisiera hacerle una solicitud con fundamento en los artículos respectivos de la Ley General de Transparencia y solicitarle por su conducto la siguiente información relacionada con los gastos que las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina han realizado en los últimos 10 años, específicamente en armamento y sus insumos. Lo anterior adquiere relevancia específicamente en el contexto de la iniciativa Mérida, que ha sido motivo de varios comentarios importantes en los últimos días, ya que conforme a información recabada por especialistas, México ha gastado más de lo que ha recibido de los Estados Unidos, ¿verdad?, obligándolo a un gasto condicionado por sus apoyos, entre comillas. Por ello es indispensable conocer con información oficial gubernamental estos datos. Número 1. Según los últimos reportes, a 2016, se ha señalado que el gobierno mexicano ha recibido más de 2.5 mil millones de dólares en equipos y entrenamiento. Sin embargo, por la parte mexicana, los gastos en compras de armamento y suministros triplican el gasto de que en el contexto de la iniciativa Mérida se ha hecho información desde los Estados Unidos, lo que ha proporcionado a México en equipo, tecnología, desde 2007 a 2015, en el contexto de cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado, entre comillas. La anterior aseveración se deriva del informe anual de 2014 que ante el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Senadores del Congreso estadounidense presentó el almirante Godney, jefe del Comando Norte. Al presentar un informe, declaró: el año pasado, 2014, marcó un hito histórico en nuestra relación bilateral en materia de seguridad con con México, quien dio un paso sin precedente, dice ese general, al acercarse al Departamento de Defensa para adquirir equipo militar de los Estados Unidos por medio del programa de ventas militares. Es decir, en 2 años y medio de la presidencia de Peña Nieto, México ha comprado a Estados Unidos municiones, helicópteros, vehículos militares por un valor de 3.500 millones de dólares, comprado por armas de los Estados Unidos, tales como 30 millones de balas y proyectiles, más de 20 helicópteros Black Hawk y 2.200 vehículos militares multipropósitos Humvee, un volumen 100 veces mayor que en años anteriores. Esta solicitud es de enorme importancia por lo que está ocurriendo en este momento en las relaciones México-norteamericanas, el comentario sobre el programa Mérida, el planteamiento que hace el Congreso de los Estados Unidos de estar ayudándonos enormemente, que a estas cifras que tenemos hechas públicas en los Estados Unidos, resulta que nosotros gastamos 3 veces lo que se supone es una ayuda espectacular para esta guerra que ha traído tantas tragedias para nuestro país. A través de su conducto, le solicito y con urgencia la confirmación de esta información, así como la precisión de lo siguiente.
¿Cuál es el monto que hemos recibido para armamento y suplementos aportados por los Estados Unidos en el marco de la suscripción de la iniciativa Mérida? Por cierto, inconstitucional desde su implementación hasta la fecha. 2. ¿Cuál es el monto que hemos erogado en armamentos y suministros desde que se implementó la iniciativa Mérida? ¿Cuál es el monto de la actual administración ha erogado en armamento y suministros? Gracias a este comentario del jefe del Comando Norte, que es inusitado y provoca gran alegría en los Estados Unidos. Y finalmente, ¿cuáles son los proveedores de dichos insumos? ¿Y cuáles han sido las modalidades de licitación pública, invitación o asignación directa por cada compra realizada? Le insisto, doctora, esa institución tiene que ayudarnos para saber en qué consiste la ayuda y en qué consiste el gasto, el sacrificio que ha hecho México en esta guerra sin sentido que ha sacrificado a los mexicanos. Es para nosotros muy importante. Estamos en momentos de discusión de temas de relación con los Estados Unidos y desde luego próximamente una iniciativa militarizadora que está ya discutiéndose en la Cámara de Diputados. Para precisar lo que le solicito, doctora, con mi agradecimiento personal, le estamos entregando el documento para que lo tenga usted en su mano. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, don Manuel. Tiene el uso de la palabra. Le pedimos a servicios parlamentarios que nos haga llegar el documento para dárselo a la presidenta comisionada. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor senador Bartlett, por el seguimiento también puntual a los trabajos del instituto y ante estas preguntas que tiene a bien formular. Me permito concentrarme como primer lugar en la primera parte de su interrogación respecto a qué les inquieta más a las y los mexicanos en estos tres grandes rubros en materia de justicia, pero también en materia de salud y en materia de educación. En materia de justicia, las solicitudes de información giran en torno a los expedientes de amparos, abonos, remuneraciones, percepciones, los miembros activos también de los distintos integrantes de todo el Poder Judicial, los gastos en comisiones, los programas culturales también y de capacitación e incluso los datos curriculares de los miembros del Poder Judicial. Digamos, estos son como los rubros que más se concentra en el aspecto cuantitativo respecto a las solicitudes al sujeto obligado que más solicitudes tiene, que es la Suprema Corte de Justicia. En los temas de salud es muy recurrente que se pregunte sobre los expedientes clínicos, los datos en los expedientes clínicos. Creo que ha habido una evolución también de considerar que el expediente clínico pertenecía al médico o a la institución de salud pública y el expediente clínico pertenece a la persona titular en todo momento de sus datos personales e incluso unas de las preguntas que recurrentemente más se realizan son respecto a semanas cotizadas. Y en asuntos en materia de educación, definitivamente a las y los mexicanos nos inquieta saber la evaluación de los profesores y de todos quienes estén al frente de las aulas donde están nuestros hijos. Asuntos también administrativos y de manejo de todos los centros escolares se han dado a conocer cada vez más para transparentar la gestión de los recursos públicos también en los centros educativos. Sin duda alguna, el camino que nos hace falta en la transparencia y el acceso a la información es todavía un camino largo, pero me parece que con estos instrumentos normativos que tenemos y con las responsabilidades y la autonomía también otorgada al instituto, pues vamos avanzando con pasos sólidos respecto a una construcción de instituciones donde la gente pueda efectivamente, señor senador, preguntar y tomar la valoración con base a esa información de la actuación de sus autoridades. Necesariamente necesitamos una vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción para la detección
de conductas indebidas tenga necesariamente una consecuencia. Estamos hablando de respeto irrestricto del Estado del Derecho y del cumplimiento de las leyes en el ámbito que nos toca. El INAI estamos muy comprometidos con ello, conscientes de que el 98.5% de cumplimiento que tenemos de nuestras resoluciones no es el 100%, por eso se le ha dado vista también a la Secretaría de la Función Pública de algunos expedientes que no han sido cumplidos. Y efectivamente tomamos nota, señor senador, de su requerimiento y de su solicitud de información en esos rubros, porque es indispensable que la sociedad mexicana tenga la información para tomar decisiones, no solamente en el rubro de las cuestiones de defensa, sino que le pueda dar seguimiento al ejercicio de cada uno de los recursos públicos. El país necesita saber esa información. Ya están las herramientas dispuestas para la sociedad y lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo y seguir involucrando y seguir vinculándonos con las autoridades, pero sobre todo con la sociedad, para que siga pidiendo información y también intervenir donde aquella información o no se da, o es incompleta, o se da de manera parcial. Recordemos que de las declaraciones de inexistencia que tienen las autoridades, porque es muy fácil que llegue una solicitud muchas veces y que en lugar de contestar o hacer una búsqueda exhaustiva y puntual de la información, se conteste con inexistencia, cuando se resuelven también por las instancias correspondientes, en más del 50% aparece repentinamente la información. Me parece que esto es un acto también de compromiso, no solamente con el cumplimiento de las leyes, sino con la misma sociedad, y con mucho gusto daremos puntual seguimiento de esta solicitud de información y muy pendiente si esta solicitud llega a recurso de revisión también ante el ámbito que tutela el INAI. Muchas gracias, señor senador. Con su venia, presidente. Gracias, doctora. Tiene el uso de la palabra el senador Jorge